Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motors. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sensor de oxígeno de 3 cables. Vamos a aprender a probar nuestro sensor de oxígeno, vamos a revisar nuestro sensor de oxígeno, los valores que salen, los valores que entran al sensor de oxígeno, todo lo vamos a hacer en este corto video. Espero ser lo más explícito posible, que me puedas entender de la mejor manera y que te puedas suscribir a nuestro canal, ya que estamos subiendo contenido mejorado con respecto al área de la mecánica. Nuestro sensor de oxígeno de 3 cables trabaja igual a los demás. Simplemente que cuando vamos al conector encontraremos 3 cables. ¿Por qué vamos a encontrar 3 cables si vemos sensores de oxígeno de 4 cables, de 2 cables y de un cable? Bueno, esto va a variar porque nuestro sensor de oxígeno de 3 cables va a poseer un circuito del calentador. Todos sabemos que para que nuestro sensor de oxígeno trabaje lo más rápido posible, necesita llegar a una temperatura aproximada de 300 grados Celsius. Para ello, este sensor de oxígeno está equipado con un circuito del calentador. Pero antes de entrar más en detalle, vamos a hablar sobre la función del sensor de oxígeno. La función del sensor de oxígeno es monitorear los gases de escape, pero él va a medir la concentración de oxígeno en los gases de escape, para asimismo informarle a la computadora de tu vehículo si tenemos o una mezcla rica o una mezcla pobre en la cámara de combustión. Por ende, nuestro sensor de oxígeno se ubica a la salida del escape antes del cuerpo catalítico. Esa es la función de nuestro sensor de oxígeno. Muy fácil y muy sencillo. De esa manera, nuestra computadora va a determinar una relación ideal entre aire y combustible. Si tenemos una mezcla rica, va a disminuir los pulsos de inyección, y si tenemos una mezcla pobre, que es más oxígeno que combustible, va a ampliar los pulsos de inyección. Por ende, cuando nuestro sensor de oxígeno está trabajando de mala manera, nuestro vehículo va a consumir más combustible, puede presentar jaloneos en el momento que vamos a arrancar nuestro vehículo, entre otras fallas. Aquí te voy a demostrar cómo probarlo. Como sabemos que nuestro sensor de oxígeno posee un circuito del calentador que se va a ver representado en este Nissan por los 2 cables blancos en el sensor de oxígeno, nosotros le vamos a revisar la resistencia o que tengamos continuidad entre los 2 cables blancos. En Renault se verá representado el circuito del calentador con 2 cables marrón, pero mayormente nosotros vamos a encontrar 2 cables blancos y un cable negro. Los 2 cables blancos van a ser del circuito del calentador y el cable negro es la señal de salida del sensor de oxígeno. Para ello vamos a utilizar un multímetro. Lo vamos a colocar en escala de ohmios, específicamente en continuidad, y vamos a intervenir los 2 cables blancos del sensor de oxígeno con los 2 cables del multímetro. Entre los 2 cables blancos del sensor de oxígeno tendremos que tener una pequeña resistencia, el cual en este sensor de oxígeno es de 6.2 ohmios. Esto nos identifica o nos refleja que tenemos una resistencia, que nuestro circuito del calentador no está abierto. Cuando este circuito del calentador está abierto, nuestro sensor de oxígeno se va a demorar en enviar una señal eficaz hacia la computadora. Por ende, puede ser que se nos encienda la luz del check engine, que nuestro motor esté consumiendo más combustible de lo normal, entre otras fallas. Es muy importante que tengamos una resistencia o que nuestro circuito del calentador no esté abierto. Tiene que tener una resistencia y su resistencia va a variar según el fabricante. Ya que sabemos que tenemos una resistencia entre los 2 cables blancos del circuito del calentador, vamos a revisar los valores que llegan al conector. El conector también obviamente va a tener 3 cables o 3 pines. Para este sensor de oxígeno, el circuito del calentador está ubicado en los 2 extremos, o sea, los 2 cables blancos están a los extremos. Así que las señales que vamos a determinar nosotros en este video pueden variar según el modelo o el vehículo que tú poseas. Con un multímetro lo vamos a revisar. Multímetro en escala de voltaje, negro del multímetro al negativo de batería, y con el rojo del multímetro vamos a revisar los valores. Obviamente el switch en posición de on con el motor apagado.
De esa manera podemos revisar los valores que llegan al conector del sensor de oxígeno. Cabe aclarar que hay algunos vehículos que es necesario encender el motor, pero este Nissan no es necesario encender el motor. Vamos a revisar un extremo que nos va a identificar uno de los cables blancos. Y aquí tenemos tierra o masa. Este viene siendo la tierra o la masa del circuito del calentador, ya que es uno de los cables blancos del sensor de oxígeno. En el cable del medio tenemos 0.2 voltios o 286 milivoltios. Esto es el cable negro del sensor de oxígeno. En el otro extremo tenemos 12 voltios, que es voltaje de batería. Este es el voltaje de batería o el voltaje del circuito del calentador de nuestro sensor de oxígeno. Entonces, en el circuito del calentador siempre tiene que haber una tierra o una masa y 12 voltios de alimentación, que es voltaje de batería. ¿Cómo sabemos que este cable es tierra o masa? Bueno, nosotros colocamos el multímetro en escala de ohmios y tenemos que tener una resistencia o continuidad con tierra o con masa, ya que el cable negro del multímetro está al negativo de batería. Con esto determinamos que tenemos tierra o masa, señal de salida y los 12 voltios del circuito del calentador. Esto va a variar según la posición de los cables del sensor de oxígeno. Entonces va a variar en tu vehículo, pero en Nissan, como tiene el circuito del calentador a los dos extremos, de esa manera nosotros lo vamos a ubicar. Sabemos que el cable negro del sensor de oxígeno es la señal de salida. Por ende, vamos a intervenir con el cable rojo del multímetro, el cable negro. Conectamos nuestro sensor de oxígeno y vamos a encender nuestro vehículo. Notaremos que los datos o el voltaje en el multímetro comenzó a oscilar. Esta es la señal que está saliendo o la señal que está emitiendo en milivolt el sensor de oxígeno hacia la computadora. Le está indicando a la computadora que tenemos o una mezcla rica o una mezcla pobre. La mezcla rica se verá reflejada cuando el voltaje es mayor a 500 milivolts y la mezcla pobre se verá reflejada cuando el voltaje es menor a 500 milivolts. De esa manera, la computadora determina si tenemos una mezcla rica o una mezcla pobre. Entonces, cuando tenemos una mezcla rica, esto quiere decir que tenemos menos oxígeno, más combustible. La computadora recibe dicha información que tenemos una mezcla rica, disminuye los pulsos de inyección. Tenemos menos entrega de combustible hacia la cámara de combustión. Cuando tenemos una mezcla pobre, tenemos más oxígeno, menos combustible. La computadora recibe dicha información y amplía los pulsos de inyección. Tenemos más inyección hacia la cámara de combustión. Imagínate que tenemos el sensor de oxígeno malo y está emitiendo señales cerradas hacia la computadora. Entonces, nuestra computadora no va a ser comandada o no va a recibir la información de manera correcta. Por ende, vamos a tener alto consumo de combustible. Nuestro motor no va a trabajar de manera correcta, ya que no tenemos una mezcla ideal entre aire y combustible. Por ende, nuestro sensor de oxígeno juega un papel fundamental en el sistema de inyección de nuestro motor. Mi recomendación es que cuando estamos revisando un sensor de oxígeno, utilicemos un escáner, ya que muchas veces nosotros revisamos la señal que sale del sensor de oxígeno, específicamente del conector del sensor de oxígeno. Pero en ocasiones este cable está tronzado, está roto y no llega la señal a la computadora. ¿Cómo nosotros sabemos si la computadora está recibiendo dicha información? Para ello necesitaremos un escáner y de esa manera podemos corroborar que nuestra computadora está recibiendo las señales que salen del sensor de oxígeno. Aquí tenemos un escáner y tenemos el multímetro. En el multímetro me está oscilando, el sensor de oxígeno me está indicando o una mezcla rica o una mezcla pobre. Entonces, por medio del escáner, yo puedo determinar que también tengo o una mezcla rica o una mezcla pobre. De esa manera puedo confirmar que mi sensor de oxígeno está trabajando de manera correcta. Y no solamente que está trabajando de manera correcta, sino que también
la computadora está recibiendo la información del sensor de oxígeno. Aquí es donde muchas veces fallamos porque creemos que si está trabajando de manera correcta el sensor de oxígeno en el multímetro, también creemos que la computadora está recibiendo dicha información. Entonces, lo más eficaz para revisar de esta manera el sensor de oxígeno es siempre utilizar un escáner. A medida que la temperatura en el motor se eleva, el funcionamiento del sensor de oxígeno va a ser más eficaz. Entonces, las señales que van hacia la computadora van a ser completamente correctas y van a tener menos margen de error. Así trabaja, así funciona, así son los valores que llegan y salen del sensor de oxígeno de 3 cables. Lo único que puede variar en el sensor de oxígeno de tu vehículo pueden ser los colores. Pero siempre vas a tener 2 cables del circuito del calentador. En uno vas a tener tierra o masa, en el otro vas a tener 12 voltios de alimentación. Y uno que va a ser la señal de salida. Así funciona. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Si te gustó, dale like, suscríbete. Hasta la próxima.